Bien, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro trabajo final, el cual tiene por nombre Diseño de sifón invertido. Esto se estaría dando para el curso de irrigación HH413G, que pertenece al Departamento Académico de Hidráulica e Hidrología dentro de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Bien, los alumnos expositores son Luis Curazzi, Anderson Barreto, Anthony Torre y quien les habla Jonathan Santi. Esto se estaría presentando para el ingeniero encargado del curso. El docente principal es el ingeniero Mansen Valderrama, el cual tiene una larga trayectoria dentro de lo que vendría a ser el curso de irrigación. Bien, para empezar hablaremos un poco de lo que sería pues la introducción. Eh, bueno, cuando uno se pregunta sifón, esta palabra viene de un vocablo griego, el cual se traduce como sifón. Y pues esto hace referencia a conductos, no necesariamente tuberías, que trabajan a presión. Bueno, ahí se tiene la primera teoría de sifón, que se origina pues en el siglo III, ¿no? Bueno, para entender un poco, un sifón es un conducto el cual pues transporta agua a presión, como se podrán ver en imágenes, porque más adelante se va a tocar lo que sería el marco teórico. Bueno, como se puede observar, acá se tiene un sifón con una tubería de conducción. Se podría decir que es de un diámetro considerable y además pues tiene otro sifón paralelo, es decir, son dos tuberías que por A o B se tiene una alta demanda de agua en este caso. Bueno, asimismo estas tuberías van conectadas unas con otras mediante anillos, los cuales van pernados, como se muestra en imágenes, para más o menos tener un alcance en primera instancia. Bueno, el resumen de nuestro trabajo básicamente nos permite afianzar los conocimientos que hemos podido adoptar durante toda la carrera en la universidad y específicamente pues estarían descritos dentro de la ingeniería hidráulica. Eh, Temas como, o ramas, mejor dicho, como la mecánica de fluidos e irrigación como tal. Entonces, el resumen pues es básicamente a partir de una topografía, el cual se nos ha planteado en uno de los trabajos que hemos podido desarrollar, pues ahí estaríamos proponiendo el diseño de un sifón invertido, el cual pues va a tener que llevar agua de una ladera a otra, ¿no? Cruzando una quebrada. ¿Y por qué escogemos un sifón invertido? Bueno, eso lo vamos a desarrollar en el siguiente capítulo, pero lo estaríamos eh, escogiendo como mejor alternativa ante un acueducto y un canal, por ser un poco más viable económicamente hablando e ingenierilmente. Bien, los objetivos de nuestro trabajo es analizar la mejor solución para el transporte de agua de una ladera a otra, como primera instancia. Lo que sigue es sustentar las bases teóricas del sifón invertido, ¿no? Ya que vamos a diseñar, pues primero es conocer el sustento teórico o el marco teórico. Lo que sigue es el diseño propiamente dicho del sifón invertido bajo un punto de vista hidráulico, porque si bien es cierto, se va a manejar parámetros hidráulicos para poder desarrollar el sifón. Lo que sigue es una propuesta estructural del sifón invertido. Propuesta, ¿por qué? Porque básicamente nos vamos a apoyar de criterios estructurales de investigaciones ya definidas para poder proponer, por ejemplo, la cuantía de acero. Lo que sigue es sustentar el cálculo hidráulico mediante un software. En este caso estaríamos utilizando una hoja de cálculo Excel, el cual es muy versátil y muy común. Bueno, representar los cálculos mediante planos, obviamente que una vez teniendo en cuenta los cálculos bien desarrollados, pues uno procede a desarrollar planos, como se podría decir una secuencia de pasos. Y finalmente, pues modelar en 3D el paso del agua y simular el paso del agua del sifón invertido mediante un software.
que primero se ha modelado en SketchUp y finalmente se simula el paso del agua en un software que sirve para poder desarrollar lo que se quiere. Bien, con respecto al planteamiento del problema, pues si bien es cierto en lugares con topografía alta, ya sea en la Sierra del Perú o en otros lugares, se requiere el transporte de agua de un lugar a otro. Y pues se tiene dos casos. Por ejemplo, queremos pasar agua del punto A hacia el punto B o del punto A hacia el punto C. Entonces, de alguna manera vamos a tener que transportar el agua mediante algún conducto cerrado porque no se va, digamos, utilizar un canal acá como que sería algo ilógico. Entonces, esa es la problemática que tenemos, ¿no? El transporte de agua desde el punto A hacia el punto B. Es decir, pasar una quebrada donde básicamente se puede encontrar un río o del punto A hacia el punto C en donde puede tener algún tipo de por así decirlo, sub y baja, en el cual se podría dar también otro tipo de alternativas. Bien, entonces, en primera instancia, pues uno empieza a hablar de, como desarrollo de problema del acueducto. Pues un acueducto, como se muestra ahí, eh, relaciona a un canal. O sea, un acueducto es una estructura de soporte, no necesariamente de concreto armado, puede ser de mampostería de piedra, y por encima de este, pues permite que un canal transporte agua de un lugar hacia otro. Bien, entonces uno se pregunta, pues, ¿qué ventajas o desventajas me brinda esta alternativa de irrigación? Bueno, en principio, pues requiere un diseño complejo en concreto armado, ya que va a demandar, pues, pilares grandes y arcos, los cuales de alguna manera resulta ser un diseño complejo si es que uno lo quiere desarrollar en concreto armado. O también se podría utilizar mampostería de piedra. Si uno habla de concreto armado, pues estaría hablando de una gran demanda o un concreto masivo y además una estructura con una cuantía pues alta. Y no solamente ello, sino que requiere de mano de obra especializada, lo cual es muy difícil encontrar en nuestro país y bueno, y precisamente en esta región donde se va a instalar pues estos arcos, ¿no? Bueno, como ya se ha mencionado, tiene un costo elevado por los materiales a utilizar, ¿no? El gran volumen de concreto. Y bueno, al demandar un gran volumen de concreto, de alguna manera, pues se tiene una gran demanda en encofrado y obviamente en cantidad de acero. Requiere un canal para poder conducir el agua, o sea, aparte de la subestructura, se requiere pues de otro canal, ¿no? O sea, otra estructura se podría decir de concreto, ¿no? O sea, como que serían eh, sumas de concreto, por así decirlo, volúmenes aditivos de concreto. Y bueno, para poder instalar pues estos acueductos, uno requiere de realizar un estudio de geología y geotecnia del suelo, ¿no? Porque uno va a tener que cimentar de alguna manera si es que este canal pues tiene una alta demanda, es decir, puede tener grandes dimensiones, lo cual la superestructura pues de alguna manera también va a tener grandes dimensiones, ¿no? Y eso va a tener que ser soportado por el terreno, va a ser solicitado cargas al terreno. Eh, Bien, entonces, si uno también se pone a pensar desde el punto de vista constructivo, pues el plazo del proyecto estaría determinado más por la construcción del acueducto. O sea, si uno se pone a analizar la ruta crítica, por así decirlo, de un cronograma de obra, estaría pues enfocándose en la ruta crítica no del canal, no del sifón, disculpen, no del canal, sino de la construcción de lo que vendría a ser pues
el acueducto, ¿no? Como que esto sería la, la, la obra restrictiva del proyecto, cosa que, sin embargo, esto sería como que algo externo, algo menos importante. Bueno, y como ya se ha mencionado, pues es muy complejo en la construcción y bueno, y también en el diseño. Y posiblemente, como también se ha podido mencionar, si es que solicita bastante demanda el terreno y tiene unas altas dimensiones, o por así decirlo, es alto, muy grande, puede requerir de un sistema de pilotaje, lo cual pues de alguna manera encarece el proyecto. Lo cual pues uno descarta, ¿no? Y puede decir no, constructivamente y económicamente es inviable. Con respecto a los canales, pues los canales pueden presentar grandes tramos a lo largo de la conducción, lo que de alguna manera, pues si uno piensa en canales de concreto, estaría adquiriendo o asumiendo altos costos económicos. ¿En qué? En volumen de concreto y en acero también. Bueno, los canales son un poco más limitados en cuanto a, ya que solo se podría transportar agua de una cota superior a una inferior y no te permite burlar obstáculos del propio terreno, como por ejemplo depresiones. Es decir, está limitado en cuanto a la utilización de los mismos. Bueno, de otro lado, el agua puede alterar componentes contaminantes, ¿no? Porque de alguna manera, si es que por acá existen partículas, ya sea de suelo o de otro material, que están en suspensión en el aire, de alguna manera pueden entrar al agua y contaminar el mismo. A diferencia de un canal cerrado o de un conducto cerrado con una tubería. Bien, y finalmente, pues sería el sifón invertido el material, o mejor dicho, el mecanismo o el tipo de obra al cual estaríamos eligiendo, por ya lo antes mencionado, pero ¿por qué? Porque en principio es de fácil diseño y construcción, ya que se basa solamente en tuberías conectadas a presión. Este puede transportar agua por debajo de carreteras y no solamente ellos, sino también por debajo de ríos y quebradas, lo que de alguna manera no se podría hacer con otro sistema. O sea, bajo ese punto de vista es único. Bueno, puede burlar la topografía del terreno a diferencia de los canales, ¿no? Como ya se ha podido mencionar, los canales son un poco más limitados. Es confiable en la capacidad de conducción, ya que, como se ha mencionado, se basa en el diseño de tuberías simples. Los anclajes, o mejor dicho, tiene anclajes dentro de los cambios de pendiente, el cual permiten reducir costos de mantenimiento, ya que este concreto que se utiliza es concreto ciclopio en este caso, ¿no? Solamente para poder de alguna manera interrumpir o eliminar ese movimiento que se genera el cambio de dirección del agua. Permite realizar pues limpieza de sedimentos, ¿no? Uno puede instalar una válvula, una válvula de purga por debajo del sifón, o se podría decir dentro de un tramo que presente poca velocidad, por así decirlo. Y económicamente es factible con respecto a las alternativas anteriores, ya como se ha podido mencionar, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, vamos a continuar con el desarrollo del sifón invertido. Bueno, y acá se puede ver a grandes rasgos un tipo de sifón invertido de modelo que se va a explicar un poco más adelante, y como ustedes pueden ver, pues permite transporte de agua de una ladera a otra, teniendo como obstáculo pues un cauce de río, una carretera, etcétera. Bueno, lo demás se va a explicar más adelante. Y bueno, doy pase a mi compañero para que trabaje el marco teórico.
Bueno, continuando con la exposición sobre sifones invertidos, yo les hablaré sobre el marco teórico. Hablaré sobre los aspectos generales que hay que tener en consideración para el proyecto de sifón invertido, ¿no? Primero es tener la ubicación del proyecto donde se va a desarrollar eh, el sifón invertido, ¿no? Es importante tener la ubicación para poder tener algunas características del terreno, ¿no? Ya que nuestro sifón invertido va a cruzar una quebrada y por dicha quebrada puede transitar un río. También podemos encontrar población, áreas de cultivo, áreas de bosque, y por eso es importante poder ubicar el proyecto para tener esas características que acabo de mencionar, ¿no? Lo otro es la topografía del terreno que se vaya a considerar. Pues esto con la finalidad de poder ubicar el eje de nuestro sifón, puede ser esto. Ya dependerá de las características geológicas que se tenga del terreno, las características del lugar, porque se puede dar el caso que por acá no sé, haya restos fósiles y no, pues este eje no se elige, ¿no? Ya se daría el paso a la elección de otro eje, pues. Por eso es importante definir la topografía del terreno. Y la otra es las condiciones geológicas y geotécnicas que se tenga del lugar. Entonces es importante para poder caracterizar el tipo de terreno que vamos a tener para nuestro sifón, ¿no? Porque se puede dar el caso que nuestro sifón cruce acá y como se puede apreciar la ladera es muy inestable porque puede ocurrir precipitaciones, eh, puede ocurrir deslizamientos, ¿no? Y tal vez puede traer destrucción de esa parte del sifón, lo que obligaría a hacer otro trazo, posiblemente por otro eje, y hacer ese cambio involucraría costos económicos, ¿no? Lo cual no es adecuado para el proyecto, pues. Otro, Otros estudios también que se tienen que hacer es el estudio hidráulico y por último el estudio de impacto ambiental, que es importantísimo para todo tipo de proyecto, ¿no? El EIA. Ahora hablaré sobre los tipos de sifones que encontramos, el sifón normal y el sifón invertido. El funcionamiento del sifón normal es para poder trasladar agua desde este punto hacia este otro punto. ¿Cómo? Pues siguiendo esta trayectoria que muestra acá, para lo cual necesitamos bombear agua para que pueda llegar hasta el punto A, necesitamos bombear agua y generalmente para bombear agua lo que utilizamos son bombas, pues. O sea, darle energía al agua acá de tal manera que llegue al A y ya, posteriormente llegue a este punto final que requerimos, ¿no? Pero económicamente no es tan viable porque involucra costo de bombeo, ¿no? Lo que generalmente se podría hacer acá es la construcción de túneles de tal manera que el agua que queremos enviar a este punto ya no tenga ese recorrido, sino mediante los túneles, ¿no? Que acabo de mencionar, seguiría este recorrido. Ese es el llamado sifón normal. Y lo que nosotros estamos planteando, como ya mi compañero lo mencionó, los sifones invertidos se utilizan para poder ir de un lado de la quebrada hacia el otro lado, también para cruzar carreteras, líneas férreas, ríos, otro tipo de obstáculos que se tengan en el camino, ¿no? Y que tengan, claro, cierta forma de concavidad hacia abajo para poder trasladar agua desde este punto hacia otro punto, ¿no? Pero para hacer un diseño adecuado se tiene que considerar algunas características hidráulicas que a continuación voy a detallar para que nuestro sifón tenga un adecuado funcionamiento, ¿no? Y también las partes que componen este sifón invertido las mencionaré a continuación. Las partes del sifón invertido, aquí según el autor Guillón en el 2003 menciona, las partes que se mostrarán no siempre son necesarias al momento de diseñar un sifón, pudiendo ser el caso de obviar alguna de ellas. Es decir, que no necesariamente todas estas partes vamos a considerar a la hora de hacer el diseño de nuestro sifón invertido, pues se pueden obviar algunas. Para nuestro caso no vamos a considerar, por ejemplo, lo que es el desarenador, ¿no? Ya, pero comenzaré a detallar el punto de partida que nos menciona bien. La transición de salida, pues es para darle cierta transición, porque acá se tiene el canal puede ser rectangular o trapezoidal, y acá la tubería que se tiene generalmente es circular, para darle una cierta transición, una forma de adecuación, por así decirlo, es la longitud de transición de salida. De similar manera, tenemos la longitud de transición de entrada. ¿Ya? Otra parte de nuestro sifón es el registro. ¿El registro para qué se utiliza? Porque se puede dar el caso que nuestro sifón conduzca sedimentos, y estos sedimentos se pueden ir depositando acá en la parte inferior de nuestro sifón.
Y para hacer el mantenimiento, es decir, retirar todos los sedimentos que se encontraron acá, es que se utiliza el registro para que por medio del registro se pueda hacer la limpieza de todos estos sedimentos que quedaron atrapados. Entonces, la parte de registro. La parte de conducto barril ya es en sí la tubería que se va a usar, ¿no? Existen diferentes materiales para eso. Puede ser asbesto, cemento, hierro fundido, entre otros, ¿no? Aquí en la imagen derecha podemos observar como que ya se está construyendo ya la tubería del sifón invertido. Acá está la persona que está construyendo. Y aquí vemos algunas maquinarias que se utilizan para colocar las tuberías, ¿no?, en el terreno. Eso es con respecto al conducto barril. También tenemos la compuerta de emergencia y la compuerta para el desarenador, que son compuertas que son movibles, ¿no?, para regular el caudal. También tenemos transición de entrada que ya mencioné, que es similar a la transición de salida, y otros componentes que son parte del desarenador, que es la caja de asolves y la obra de excedencia, perdón, para regular el caudal que se tenga. Esas son parte de nuestro sifón que está considerando bien en el 2003. Les hablaré sobre el diseño hidráulico del sifón invertido, o sea, qué aspectos numéricos se debe cumplir para un buen funcionamiento de nuestro sifón. Aquí podemos ver un esquema de nuestro sifón invertido, donde acá al inicio debemos de calcular la energía que se tiene, ¿no? Pues dicha energía va a ser la suma de la cuota del fondo del canal al inicio. A esto le sumamos el tirante y le aumentamos la energía de la velocidad al cuadrado entre 2G y vamos a tener una energía inicial. De forma similar vamos a calcular la energía al final, ¿no? Vamos a tener la cuota del fondo del canal, le vamos a aumentar el tirante y a esto le vamos a aumentar la energía debido a la velocidad. Ya tendremos otra velocidad. Haciendo una diferencia vamos a tener una delta de energía. Delta de energía disponible. La energía disponible va a ser la diferencia entre uno al inicio y el final, ¿no? Esto tiene que ser mayor para que nuestro sifón funcione, tiene que ser mayor a nuestra energía, a nuestra sumatoria de energías por pérdidas, ¿no? A continuación voy a detallarnos qué viene a ser la energía EP, que es energía por pérdidas. Es la sumatoria de todas las energías que podemos encontrar a la hora de llevar nuestra agua desde el punto inicial hasta el punto final. Voy a detallar a continuación cada pérdida. Primero es la energía pérdida por entrada, ¿no? Acá va a pasar primero se tiene un canal trapezoidal o rectangular convencional, luego se tiene una transición de entrada para entrar a la tubería circular, ¿no? Pero al momento de entrar a la tubería circular se va a tener una pérdida de entrada, que se calcula mediante la siguiente fórmula KE/BT entre 2G. El KE va a depender del tipo de entrada que vayamos a tener, ¿no? En este cuadrito se especifica para cada valor ciertas características que debe de tener la entrada. Pues. Mediante eso ya elegimos el KE y reemplazamos en la fórmula. La otra pérdida es la pérdida por rejillas. Como mencioné, en nuestro diseño no vamos a considerar desarenador, pero sí vamos a considerar rejillas, que es para obstaculizar aquellos sedimentos que tengan gran tamaño para impedirlos el paso, porque podrían depositarse acá abajo en el sifón y obstaculizar el libre tránsito del agua que se tenga, ¿no? Es por eso que vamos a considerar rejillas acá al inicio. Y para poder estimar cuánta es la energía por rejillas, vamos a usar la siguiente fórmula, KTE, el B sub N, entonces que el KTE se calcula mediante la siguiente fórmula que depende del área neta y del área geométrica, ¿no? Entonces, va a ser esta tubería, acá se va a tener rejillas, se tienen que calcular las áreas netas y el área geométrica que se tenga. Otra pérdida es por fricción. Esta fórmula que estamos usando acá es la usada para Hazen y Williams, mediante Hazen y Williams. Claro que también hay otro mediante Darcy, pero para nuestro proyecto vamos a utilizar la de Hazen y Williams, que depende de la longitud de los tres tramos, ¿no? De este tramo y de este tramo. Sumando los tres longitudes vamos a tener la longitud total. También depende de la velocidad que se tenga del agua en la tubería. Y vemos acá que depende de este parámetro C, que el C depende del tipo de material que se vaya a usar la tubería, ¿no? Puede ser de asbesto, cemento, hierro fundido, concreto, entre otros, ¿no? Depende ya del tipo de material. El R, que es el radio hidráulico. Otra pérdida son las pérdidas por cambio de dirección. Podemos ver acá que este sifón tiene 2 veces cambio de dirección.
pero se puede dar el caso que el sifón tenga de 2 a más cambios de direcciones, ¿no? Esto ya depende de las características geométricas del terreno que se tenga para poder decir cuántos cambios de dirección tiene, que depende del caso P, que generalmente es 0.25, el delta ya es el ángulo, pues. El B es la longitud, perdón, la velocidad, y el G es la gravedad. También, como se tiene pérdidas de entrada, también se tiene pérdidas por salida, calculadas de la siguiente fórmula, que ya no depende de un factor a la diferencia de pérdida por entrada. Únicamente depende de las velocidades que se tenga en el canal y de la velocidad que se tenga en la tubería, dividido entre 2G. Y las últimas pérdidas son las pérdidas por transición, tanto de transición de entrada como de salida, que se calcula mediante la siguiente fórmula, ¿no? Que a su vez dependen de la velocidad también y de dos factores. Estos dos factores dependen del tipo de transición que se tenga, ¿no? Para cada tipo de transición existe un valor de KTS y KTE. ¿Verdad? Mediante eso ya podemos estimar qué constantes vamos a usar para nuestro modelo. Una vez que tengamos todas las pérdidas, comenzamos a sumar. Para que nuestro sifón funcione adecuadamente, no, para que nuestro sifón funcione, esto tiene que ser mayor a la energía por pérdidas. Es decir, que el agua que va a venir por acá, o sea, sí va a llegar hasta este punto, pero si este valor es mucho mayor a EP, va a llegar, pero aquí va a salir con gran presión, ¿no? Cosa que no queremos. Cuánto más puede ser la energía disponible con respecto a la energía por pérdidas, pues no tiene que ser mucho. Según investigaciones pasadas que estaba revisando, puede ser entre 10 centímetros así máximo. ¿Ya? Y si se tendría un valor superior a ese, pues si bien funcionaría, pero no estaría adecuado, pues. Y si ocurre lo otro, que la energía por pérdida sea mayor que a la energía disponible, pues el agua que viene por acá no llegaría, pues, porque no hay suficiente energía para poder llegar hasta acá. Y en ese caso, ¿qué se tendría que hacer? Se tendría que bajar esta cuota. ¿Para qué? Para obtener más energía disponible. Pues ya al tener mayor energía disponible, esta energía por pérdidas eh, sea menor a la energía disponible, ¿no? Para que tu sifón funcione y funcione adecuadamente. Como mencioné, no debe ser tanta la diferencia entre estos dos tipos de energía. Ya en el diseño les detallaré de manera numérica entre estos dos, ¿no? La energía disponible y la energía por pérdidas. Otra característica que se tiene que considerar es la longitud de transición. Como mencioné, acá el canal puede ser trapezoidal o rectangular, y para adecuarse a la tubería circular necesita una longitud de transición. Necesitas calcular esta longitud, tanto para el inicio como para la salida, ¿no? Y se utiliza esta fórmula, donde T es el ancho del canal, el T mayúscula, el T minúscula es el diámetro de la tubería, y el alfa es este ángulo que se muestra acá, donde autores nos recomiendan el 22.30 a 12.30, según estos dos autores. Hablaré sobre el diseño hidráulico y es netamente matemático. Ya vimos los aspectos teóricos a tomar en consideración. Para esto nos basamos del AutoCAD, ¿no? Donde tenemos la topografía del terreno, trazamos nuestro eje del sifón invertido, y acá se muestra el perfil, ¿no? El perfil, el perfil del sifón invertido que estamos proponiendo. En base a esto vamos a realizar las pérdidas por carga, ¿no? Ya eso yo lo voy a explicar mejor, a más detalle en el Excel que hemos desarrollado, donde acá se muestra esquemáticamente nuestro sifón. Acá está, eh, este es el inicio y este es el final. Estamos considerando canal trapezoidal al inicio y canal trapezoidal al final. Los de amarillo son los que tenemos que cambiar, y a esto lo que no tienen color automáticamente ya se cambia. Al inicio estamos considerando un caudal de 5, pero también se puede variar, ¿no? Se puede dar, no sé, 4, ¿no? 4, pues. Ya. Yo tengo que colocar el caudal, tengo que colocar el talud, el N de Manning. Para este caso estamos considerando que es de concreto, por eso le damos 0.014, el ancho del canal, la base 2 metros, y la pendiente, ¿no? Que es 0.05 estamos considerando para este caso.
Y mediante eso asumimos un tirante inicial. No sé, el caso de 2. Con este tirante inicial calculamos el área, el perímetro mojado, el radio hidráulico, para después reemplazarle en la ecuación de Manning. Mediante eso ya calculamos el caudal. Pero para que estas ecuaciones estén correctas, este caudal que nos sale acá debe ser igual al caudal que acá, pues, para que el tirante que hemos asumido esté correcto, ¿no? Pero como no se dé el caso, tenemos que realizar iteraciones, para lo cual nos vamos a la pestaña de datos, en análisis de hipótesis, buscar objetivo. ¿Qué queremos cambiar? Queremos cambiar el caudal. ¿A cuánto queremos igualar? A 4, pues, queremos asumir el caudal inicial. Cambiando, ¿qué celda vamos a cambiar? Vamos a cambiar el tirante. Eso queremos cambiar. Le damos OK, aceptar, y vemos que este caudal efectivamente coincide con este caudal, lo cual el tirante que hemos asumido acá es correcto, ¿no? Vemos que ya automáticamente ya se cambia el tirante. Y lo mismo pasa para el canal de salida, ¿no? Estamos asumiendo el mismo caudal, mismo talud, mismo man, mismo material, mismo ácido base y misma pendiente. Claro, también se puede cambiar si se desea, ¿no? Se puede cambiar otro material, otro tipo de ancho tal vez, otra pendiente. En base a eso ya podemos calcular el tirante, ¿no? Y en base a eso ya te calcula acá, claro. Con el uso del AutoCAD damos una cuota de fondo acá al inicio, una cuota de fondo al final, y automáticamente el Excel lo que hace es calcular la energía disponible, ¿no? El delta de energía disponible. Esta energía disponible va a ser utilizada por todas las pérdidas que mencioné en el marco teórico. Para eso tenemos que definir las longitudes. Estas longitudes las obtuvimos del AutoCAD. La longitud 1 es 96.7, la longitud 2 es 82, la longitud 3 es 90.7, el diámetro interno de la tubería estamos considerando 1.2, el C130 porque estamos considerando que va a ser de hierro fundido nuevo. El alfa 1 es el cambio de dirección, el alfa 2 también cambio de dirección. Y estas constantes son constantes tanto para la transición de inicio y transición de final, ¿no? Y este K es para el pérdida en la entrada. Mediante, o sea, todo lo de amarillo cambiamos como mencioné, y a los otros automáticamente ya nos calcula. Y aquí cuando hago una variación acá de longitudes, automáticamente ya se cambia. Por ejemplo, le pongo 82, ¿no? Le pongo 90 y vemos que ya automáticamente se cambia. Igual ocurre con los ángulos, cambio acá y automáticamente se cambia. Vamos a dejarlos en 82 para el ejemplo. Automáticamente ya se cambia. Igual ocurre con el tirante. Cambio acá y automáticamente ya se cambia todo. Ahí está programado. Y en base a eso calculamos las energías, ¿no? Por pérdida de transición de la entrada, como mencioné ya en el marco teórico, cómo se calcula, automáticamente ya la hoja de Excel te calcula, también por transición de salida te calcula, pérdida por entrada también, pérdida por fricción también, en base a la ecuación de Hazen-Williams. Aquí pérdidas por cambio de dirección, hay dos valores porque en nuestro sifón hemos considerado dos cambios de dirección, ¿no? Pero como mencioné, se puede dar el caso de tener mayores cambios de dirección, ¿no? Depende de las características del terreno que vayamos a tener. Pérdidas por salida también. Y las pérdidas por regida, ¿no? Estamos calculando por metro cuadrado cuántas varillas se va a tener. Y el diámetro de la varilla, que es media pulgada. 0.5 está en pulgadas. Y también te calcula cuánto va a ser la pérdida por regidas, que es 0.69. Una vez que calculamos todas las energías que debemos tener en consideración, es que calculamos ya la pérdida de energía total. Y aquí, si se dan cuenta, la energía disponible es 5.3 y la energía por pérdida total es 3.2. O sea, nuestro sifón sí funcionaría, pero tendríamos mucha energía, pues, mucha energía por año. Por acá 5.3 a 3.2. Si bien esto va a funcionar, pero con la energía con que sale el agua va a ser demasiado, pues, porque tenemos mucha energía disponible. Así que lo que tendríamos que considerar para el caudal de 4 es aumentar esta cuota, pues, con la finalidad de poder reducir esta energía disponible para ajustarnos a la energía que vamos a tener, ¿no? Pero claro, a la hora de modificar la cuota, posiblemente esta longitud se modifique y este ángulo también se modifique, pero no creo que se modifique mucho. Y con eso ya tendríamos una nueva energía, cuánta energía se va a gastar, ¿no? Y en base a esta nueva energía que hemos asumido acá, porque esta cuota ya,
como mencioné, ya lo hemos subido ya, vamos a tener otra energía. Y lo que haríamos sería comparar, ¿no? Comparar hasta qué punto, hasta que esta energía no sea, no sea mayor a esto, pero mayor no por mucho, sino por un margen de 10 centímetros aproximadamente mayor, no exageradamente como eso. Si se da el caso que esta energía por pérdida sea mucho mayor a esta energía disponible, nuestro sifón no funcionaría porque el agua vendría por acá, no tendría suficiente presión para poder llegar, pues se quedaría acá nomás a medio camino quizás, ¿no? Ya no llegaría allá. O sea, lo que tendríamos que hacer es disminuir esta cuota para poder aumentar esta energía, pues, de tal manera que el agua que venga por acá pueda llegar con normalidad a este canal de salida, ¿no? Ese es el funcionamiento de un sifón invertido. Y acá en la hoja 1 es nuestros datos con lo que hemos trabajado, que estamos asumiendo un caudal de 5, este Z, este Manning, este B, este pendiente. Ya. En base a eso hicimos todos los cálculos y tenemos como energía disponible 5.3 y como energía por pérdidas nos salió el valor de 5.195. Haciendo una diferencia entre ambas energías tenemos energía positiva, lo cual indica que nuestra agua sí va a llegar desde este punto hasta este punto, va a llegar normal. Nuestra energía nos salió positiva, va a llegar normal. Pero tenemos una sobreenergía y la sobreenergía es de 10 centímetros, lo cual no es mucho, está bien, según hemos buscado papers, tesis, claro, generalmente los autores toman esta energía adicional, ¿no? Lo cual no es mucho, el sifón va a funcionar de la mejor manera, ya, entonces ya estaría correctamente diseñado nuestro sifón. Lo otro sería calcular ya la longitud de transición, tanto al inicio como a la salida, ¿no? Usando esta fórmula que ya mencioné, y estos dos ángulos. Para nuestro caso estamos considerando el criterio de Higgs. Con eso calculamos la longitud de transición al inicio y al final. Van a ser iguales porque el diámetro de la tubería son iguales y el espejo del agua también al final y al inicio son iguales. Por eso es que nos salen la longitud de transición al inicio y a la salida nos salen iguales. En base a todos estos parámetros que hemos obtenido es que ya se realizan los planos, ¿ya? Que mi compañero más adelante detallará. Y con eso volvemos a nuestra PPT y pasamos a propuesta estructural del sifón invertido que está a cargo de mi compañero Luis, que ya les explicará ya. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre la propuesta estructural del sifón invertido. Como una de sus partes, el canal se tiene el refuerzo mínimo utilizado para este diseño debe ser de media pulgada cada 30 centímetros. Bueno, esto colocado en una sola capa. Tenemos los siguientes cuadros que nos indican y nos dan una idea de la cuantía mínima que se debería de usar, expuestas o no al sol, y revestimientos menores a 10 centímetros. Tenemos el espesor mínimo que de las paredes de concreto debe ser de 1 pulgada, 2.54 centímetros por pie de altura, y los estribos en canales de concreto deben ser colocados con espaciamientos menores a 45 centímetros o 2 veces el espesor del muro. Con estas consideraciones planteadas, se tiene que las varillas van a ser de media pulgada, espaciadas a 30 centímetros, otros a 12 y otros a 24 centímetros, como se ve en las imágenes. También se diseñará los daos y anclajes. Para esto se debe de tener en cuenta las siguientes fuerzas, como son el empuje hidráulico de presión, el empuje hidráulico de velocidad despreciable, el peso del macizo del hormigón, el peso del terreno seco sobre el macizo si es que hubiese, la supresión, el empuje del agua sobre el macizo y el rozamiento del macizo y el terreno. Vemos y tenemos las dimensiones propuestas inicialmente como una altura de 1.2 metros, una base de 1.5 metros, la otra base de 1.5 metros. Con esto hallamos el peso del macizo y también sacamos las demás fuerzas ya mencionadas. Con estas fuerzas ya mencionadas a través de las fórmulas de cimentaciones y muros, vamos a verificar los esfuerzos.
donde vemos que con las bases planteadas y vemos que verifican los esfuerzos. Entonces nuestras dimensiones de nuestros dados tendrán aproximadamente de 80 a 100 centímetros de altura y las bases de 1.5 metros. Prosiguiendo, explicaré los planos. En esta vista de planta general observamos el eje del sifón, por donde va a estar el eje del sifón, que es a través de una quebrada, donde queremos pasar desde el punto A hasta el punto B, el, el agua proveniente del canal a través de este sifón. Tiene aproximadamente 380 metros, como se puede observar. Acá tenemos la sección transversal del sifón a más detalle. Cabe mencionar que nuestra elevación es de 4.264 metros sobre el nivel del mar. Se observan las pendientes de 24.93% de bajada. En la parte baja es de 0% sobre la superficie, donde va a estar apoyado sobre los dados y los anclajes. Y tenemos la parte de subida, que es de 20.35%. Queremos llevar una elevación de 2.264 metros sobre el nivel del mar, o una elevación de 4.258.7 sobre el nivel del mar. Acá vemos las pistas, las secciones transversales y en planta. Tenemos la vista en planta donde hicimos diferentes cortes. Una de ellas es el corte AA, que es la parte de abajo, donde vemos las medidas del sifón. Acá tenemos los datos hidráulicos y la caída del sifón, como se observa en la imagen, las pérdidas de carga y la pérdida de carga total, que es de 5.195 metros. Acá tenemos los planos estructurales ya mencionados. Tenemos la ubicación de las varillas de media pulgada a cada 30, 24 y 12 centímetros en ambos cortes B y C. Y tenemos la rejilla en el corte D. En acá la rejilla va a estar en el corte D. Tenemos los cortes BB, como se indica, y los cortes CC, la parte del canal. Y también tenemos el detalle de la entrada del sifón, que es un concreto de 165 kilogramos por centímetro cuadrado. Acá vemos los detalles de los anclajes, tanto los dados típicos y los dados de apoyo. Vemos en la figura de la derecha cómo va a estar el dado de apoyo, dándole apoyo a la tubería y los anclajes. Ahora pasaremos al proceso constructivo. Pues se tiene la limpieza del terreno y levantamiento de interferencias, el trazo y replanteo del canal, transición y sifón, de acuerdo a las especificaciones técnicas, ¿no? Vamos a verificar las características geométricas, trazar el eje del canal, transición y sifón, trazar las bases de la transición superior e inferior, replantear las medidas trazadas con las especificaciones con equipos topográficos. Bueno, vamos a preparar el sitio, ¿no? Entonces, para esto necesitamos hacer el trazo y nivelación de ejes con los aparatos topográficos, estableciendo niveles y diferencias. Esto puede incluir estacas, mujeras, un banco de niveles, claro, mano de obra, equipos y las herramientas. También vamos a la descripción de obras y actividades profesionales del proyecto. Tendrá bodegas de almacenamiento para resguardo y protección de los insumos como la madera, cemento, acero. Va a ser un almacén temporal desmontable en el sitio. Tenemos las instalaciones sanitarias, pues es muy necesario para los obreros. Recibirán mantenimiento por parte de la empresa que se contratará para este servicio. También los sitios para la disposición de residuos sólidos. Los residuos sólidos no peligrosos como basura se van a almacenar en bolsas de plástico que se colocarán en contenedores metálicos de 200 litros. Estos se almacenarán temporalmente. Posteriormente serán recolectados y dispuestos por la empresa que se contrate para este servicio.
Los residuos líquidos, las aguas residuales que se generan, serán producto de los sanitarios portátiles. Entonces, se instalarán en el frente de trabajo y recibirán mantenimiento por parte de la empresa contratada. En la etapa, en la etapa de construcción, vamos a clasificarlos por la transición sur, que es aguas arriba. Se van a construir muros de contención verticales en la zona inmediata a la boca de la tubería de sifón. Estos muros se abren en diferentes ángulos hasta alcanzar a los muros verticales existentes. El piso de transición se considera solo una capa de recubrimiento de concreto, con el entendido de que el terreno existente tiene una resistencia aceptable debido a la carga del agua que corre por él. En la transición norte, es decir, aguas abajo, se consideran los muros de contención verticales en la zona inmediata a la boca de la tubería de sifón. Debido a la profundidad del tubo en la zona más baja, se recomienda construir un escalón constructivo empleando una excavadora, Caterpillar. La tubería propuesta es de poliéster reforzado con fibra de vidrio, debido a que es una buena alternativa para grandes diámetros por ser ligera. También en los trabajos preliminares, como ya mencionamos, será el trazo y nivelación de ejes, la excavación con excavadoras, también a mano, la carga y acarreo de material, el relleno de las zanjas, compactado del 95%, el suministro y colocación de la plantilla de concreto hidráulico, suministro de colocación de plantilla de grava, obra de desvío del canal pluvial, salida a Pueblo Nuevo, construcción de una rampa de acceso a parte baja del sifón. También las rupturas, demoliciones y deposiciones. Pues habrá un corte de pavimento asfáltico de 5 a 8 centímetros de profundidad. Las estructuras de contención, pues habrá cimbra con separadores tipo moños y cuñas de muro de contención acabado, cimbra perimetral, curado de concreto con membrana de curado antisol y suministro y colocación de lámina de PVC. También unas obras accesorias como barandal tubular, suministro e instalación de compuertas deslizantes. Ahora en la etapa de operación y mantenimiento, para la etapa de operación del sifón no se requiere ningún programa, ya que va en función del gasto que circule por el canal. Además, su área hidráulica está diseñada para transportar un gasto máximo por un periodo de retorno de 20 años. En cuanto a su mantenimiento que integra el sifón, será necesario implementar una serie de acciones ante cada periodo de riego, ¿verdad? Sin embargo, el sifón se ha diseñado hidráulicamente para evitar solves en el mismo. Ahora, en la etapa de abandono, al finalizar las acciones correspondientes a la construcción del sifón, se realizará una limpieza general de la obra, haciendo una revisión exhaustiva en búsqueda de residuos de cimbra, tuberías, materiales. De la misma forma, se revisará el correcto funcionamiento de la obra para la conducción de las aguas provenientes del canal existente. Doy pase a mi compañero. Continuando con la exposición, voy a mostrarle el modelamiento 3D, asimismo la simulación 3D y mencionarle las conclusiones y recomendaciones del trabajo, ¿no? Bueno, tanto la simulación 3D como el modelamiento 3D nos permite predecir la factibilidad del proyecto antes de llevarse a cabo, ¿no? Aquí podemos observar con anticipación los errores de diseño, ¿no? Puede responder a cambios antes de realizar el proceso constructivo, ¿no? Esto contribuye a la optimización del diseño del proyecto inicial, el comportamiento y visualización después de culminar el proceso constructivo, ¿no? Así también, pues la eficiencia del financiamiento del proyecto. Esto contribuye a un mejor desempeño en los costos, ¿no? Ya que si hubo un error en el diseño después de haberse construido, habrá que derrumbar esas partes, ¿no? Como se menciona, de tumbar la obra, ¿no? Y volver a construir, o ciertas partes, ¿no? Generando pues esto más costos de los previstos a los que financia el proyecto, ¿no? Y bueno, aquí para la parte de modelamiento 3D se usó este software, ¿no? Llamado Setup, ¿no? Y como vemos aquí, ¿no? Aquí ingresa
Viene por aquí el canal de entrada, viene la parte de transición de entrada y continúa el agua, ¿no? Por este canal, ¿no? Que se ha considerado pues de fierro fundido. Bueno, para presentarles el modelamiento más detallado voy a abrir el mismo programa de Setup, ¿ya? Bueno, aquí está todo, ¿no? Un panorama completo. Y bueno, voy a presentarles cada parte, ¿no? Bueno, como ya lo mencioné, se usó, ¿no?, la tubería de hierro fundido. Y aquí está, ¿no? Ya. Y bueno, esto es de concreto, ¿no? El canal de entrada. Y como ya se mencionó también en los planos, viene con una pendiente de 0.05%, ¿no? Y bueno, aquí también esto tiene un talud de 1 en 1, ¿no? Y bueno, tanto el canal como la transición de entrada tiene un espesor de 10 centímetros, ¿no? Así es. Viene la parte de entrada y continúa por la tubería y transición y el canal de salida, ¿no? Bueno, voy a presentarles un poco de recorrido cómo es. Por esta parte viene el agua, ¿no? Fluye, ingresa a la tubería, ¿no? Continúa esta tubería de pendiente negativa de 25% aproximadamente, ¿no? Y luego continúa el tramo recto, ¿no? Tramo recto, una pendiente de 0, ¿no? Y después se dirige a ascender, ¿no? Con una pendiente de 20% aproximadamente, ¿no? Llegando así a la transición de salida, ¿no? Bueno, en esta transición de salida continúa y bueno, continúa y llega al canal de salida. El canal de salida. Pero como también se ha mencionado, se ha presentado en los planos, este canal de salida tiene una cuota menor que la inicial, ¿no? Y bueno, son los planos también que se ha mostrado. Tiene una diferencia de 5.3 metros al parecer. Ya. Bueno, aquí tiene una cuota en la base, ¿no? La base del canal de 58.7 metros sobre el nivel del mar. Y aquí en la base, ¿no?, del canal de entrada tiene una cota de 64 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Eso sería básicamente todo, ¿no? Y bueno, acá, como les dije, ¿no?, se coloca todas las dimensiones, ¿no? Tal cual, con la misma escala y las mismas dimensiones, ¿no? Ahora continuando, con la parte de simulación 3D, aquí se ha usado pues el software de Autodesk, que es el 3ds Max, ¿no? Y bueno, de igual manera voy a mostrarle el software para que se vea más a detalle, ¿no? Ya. Como vemos aquí, bueno, se ha dibujado todo tal cual. En este caso se ha exportado, ¿no?, el archivo del programa Setup, ¿no? Y se ha importado en este programa de 3ds Max, ¿no? Y bueno, para verlo a una escala, a un mejor panorama, bueno, acá está completo, ¿no? Y de igual manera, ¿no?, por esta parte ingresa el agua, ¿no?, ya que tiene una mayor elevación. ¿Qué pasó? ¿No? Ingresa el agua y fluye, ¿no?, por la otra parte. Ya. Bueno, para la simulación vamos a correr el programa. Como podemos ver aquí, estamos viendo que viene el fluido, ¿no?, del canal de entrada, ¿no? Ingresa el agua y empieza a ingresar por la tubería, ¿no? Ingresa
ingresa y bueno, al cabo de un buen tiempo va a fluir, ¿no? En toda la tubería, completar todo el diámetro, ¿no? De la tubería y fluir por la otra parte, ¿no? Entonces, bueno, aquí también al cabo que va fluyendo ya el nivel también va subiendo, ¿no? De esta transición de entrada, ¿no? Vamos a esperar un poquito. No continúa. Y bueno, para mostrar la parte de salida también voy a coger un poquito. Y bueno, voy a mostrar la otra parte. Y bueno, por esta parte va a fluir, ¿no? Como hemos considerado solo una parte del canal de salida, se ve de esta manera, ¿no? Estuviera saliendo por esa parte, ¿no? Y bueno, empezaría a fluir, ¿no? Por esta parte, que es la transición de salida y el canal de salida, ¿no? Como ya se mencionó, esto tiene una cuota menor, ¿no? Y por eso es que fluye de esa manera, ¿no? Y bueno, aquí se ve, ¿no? Aquí se ve también que va a fluir, ¿no? Avanza por el canal de salida, ¿no? Por esta parte ingresa. Aquí sigue todo este tramo de la tubería y llega a salir, ¿no? Por el canal de salida. Bueno, acá se ha dibujado así solamente para que sea visual, ¿no? En sí el canal continúa, ¿no? Varios metros después. Igual también aquí el canal ingresa varios metros, ¿no? Eso sería básicamente, ¿no? Ya. Ahora, continuando con la exposición, lo voy a presentarlo en pantalla amplia. Bueno, presentando con la presentación, continuando con la presentación, vamos a mencionar las conclusiones. Bueno, en punto número 1, de manera general, como se ha descrito en los capítulos iniciales, acá el puntero. Como se ha escrito en los capítulos iniciales, el sifón es la mejor alternativa con respecto, ¿no?, a canales y acueductos para el problema que se ha planteado, ¿no? El cálculo de la velocidad en el canal trapezoidal es de 1.28 metros sobre segundo, ¿no?, la cual está dentro del rango permitido, que es de 0.6 a 3 metros sobre segundo, para evitar el depósito de sedimentos y erosión en el canal. La energía disponible es de 5.3 metros, ¿no?, mientras que las pérdidas de carga total es de 5.195 metros, ¿no? La carga sobrante es de 0.105 metros, la cual resulta un valor aceptable, ¿no?, según consideraciones para este diseño, ¿no? La mayor pérdida de carga se debe a la fricción entre la tubería, que es, tiene una longitud considerable, y el agua, ¿no?, con 2.55 metros. Para el sifón de 269.4 metros se utilizará aproximadamente 33 tuberías de hierro fundido, ¿no?, las cuales tienen longitudes de 8.18 metros cada una, ¿no?, según el cuadro número 7 que se ha presentado. Las dimensiones de los vados y anclajes cumplen con los esfuerzos hallados de acuerdo a las fórmulas de cimentaciones y muros, ¿no? Tiene una base cuadrada de 1.5 metros y altura que varía de 0.8 a 1 metro. Continuando con las recomendaciones, se debe de considerar todas las pérdidas que generan en el sifón, ya que de no ser así, el agua podría llegar hasta la altura que se plantea, ¿no? Así también la incorporación de rejillas al inicio del sifón es importante, ¿no?, ya que esto evita que los materiales sólidos ingresen al sifón, lo cual podría depositarse en el fondo del sifón y esto podría obstruir el paso del agua, ¿no? Y por último punto, se recomienda presentar el modelo en 3D para tener un enfoque más real, ¿no?
Además, realizar una simulación del mecanismo hidráulico, como ya se ha presentado anteriormente. Y bueno, eso sería todo en cuanto a nuestra presentación. Muchísimas gracias.